querés ir presentándote y ya arrancamos. En caso de que alguien más se quiera sumar, lo voy aceptando. Dale, buenísimo. Bueno, comenzamos entonces, ¿sí? Mi nombre es Nicolás Direse, yo soy un trabajador de la CIAMSE desde hace mucho, 17 años. En este sector, en educación ambiental, estoy hace 11 años. Y bueno, acá la idea que tuvo la profe es tratar de acercarnos, de poder vincularnos desde bueno, los poquitos o muchos conocimientos que uno pueda llegar a tener acerca del funcionamiento, y no solo el funcionamiento de la empresa en sí, que es quizás lo que uno pueda llegar más a conocer un poquito más a fondo, sino también tratar de explicar un poquito la logística empleada atrás de lo que son la recolección, el transporte, el tratamiento en sí de los residuos sólidos urbanos, así como se lo conoce un poquito más técnicamente. A nivel un poco más coloquial, de los residuos y basura que generamos como vecinos y vecinas en el área metropolitana de Buenos Aires. Eso va a ser un poquito el objetivo de este encuentro. La idea, como trabajamos con gente, en este caso con gente adulta y demás, la idea es que sea un encuentro relajado, obviamente con el correr de las placas. Mi objetivo va a ser que vayamos interactuando, es decir, que no me gustaría hablar todo el tiempo como un loro a mí solito, sino que mi dinámica, sobre todo con los chicos también de secundario, así que calculo que con ustedes va a salir también, mi dinámica en los encuentros es intentar generar un armado de conceptos entre todos y todas, ¿sí? Entonces ese va a ser un poquito el objetivo también. En las placas vamos a ir haciendo preguntas, quédense tranquilos y tranquilas que no tenían que estudiar ni nada por el estilo para hoy, sino que solamente son preguntas o de sentido común o con un aspecto de mucha subjetividad, o sea que las respuestas en la mayoría de los casos no van a estar mal, así que la idea va a ser que participemos y que lo armemos entre todos y todas algunos conceptos. Otros los dejaremos obviamente a merced mía, pero siempre digo lo mismo también. Tómenlo como algo, a ver, no como una verdad absoluta lo que diga, ¿sí? Más bien todo lo contrario. Estaría bueno que lo interpelen, estaría bueno que lo busquen, que lo refuten desde la búsqueda, hoy ni bien termine este encuentro, y que bueno, que también uno acá es humano al igual que ustedes y que puede equivocarse, entonces no se queden con una posible equivocación que les pueda decir, no, búsquenlo, busquen, refuten, indaguen, bueno, eso va a ser un poquito el objetivo. Y ya con preguntas en este encuentro ya estaríamos siendo parte o haciendo parte de este trabajo, de esta posibilidad de trabajo que intentamos generar. Dicho esto, y para no generar más aburrimiento en la presentación, vamos a compartir un documento. Yo lo que sí les recuerdo es que cuando nosotros utilizamos esta plataforma, chicos y chicas, quien presenta el documento ya pierde registro de toda carita, ¿sí? Yo ya voy a perder todo tipo de registro. Entonces, a tener en cuenta, primero por la conectividad de María de Los Ángeles, si se les corta o se me corta a mí, rápidamente avisamos al WhatsApp, ¿sí? Yo lo tengo acá, lo tengo ahí, lo tengo cerquita, para estar atento o atenta. Ya me ha pasado en algún momento que he hablado con un loro capaz de 15 minutos y están todos desconectados. Entonces ahí me avisas al toque. Sí, estate tranquilo, Nicolás. Claro, Sí. buenísimo. Y la segunda también es que cuando genere preguntas, yo ya no veo caritas si me hacen así o si me hacen así o no. Entonces, activemos el micrófono y participemos, ¿sí? Vamos a perder esa timidez, lo activemos. Ya cuenta con algo que es bueno. Yo ya no los veo, no las veo. Entonces, tranqui, activar el micrófono y sin timidez vamos participando, ¿sí? Bien. Ahí vamos a buscarlo. Así ya compartimos. Bueno, ¿se ve ahí de manera completa el archivo, chicos y chicas? Sí, se ve muy bien. Sí, se ve. Buenísimo, perfecto. Sí, Mil gracias.
excelente. Bueno, campeones, campeonas, como les dije antes, yo trabajo en la SEAMSE. La SEAMSE en sí, bueno, es una empresa que está desde 1977 funcionando, ¿sí? O desde agosto de 1977, es decir, que ha cumplido hace menos de un mes atrás, 44 años ya. Y surgió en 1977, surgió con un objetivo, ¿no? El objetivo principal fue empezar a dar respuestas sanitarias a la sociedad. ¿Alguien se anima a decirme qué puede significar que una empresa dé respuestas sanitarias? ¿Qué querrá decir esto, che? Supongo que será manejo de residuos, algo así. Ok, será a través del, yo lo dije de manera incompleta, es verdad. A través del manejo de residuos va a empezar a dar respuestas sanitarias. ¿Cómo sería esto? El qué va a pasar con nuestros residuos una vez que los tiramos. Bueno, esa podría ser una opción siempre y cuando sepamos qué se hará con esos residuos, ¿sí? ¿Alguien sabe qué hace la SEAMSE con esos residuos y basura? No, no tengo idea. Bien, perfecto. Si no lo sabemos, así esa es la mejor opción, ¿eh? No tengo idea o no sé, no pasa nada, ¿eh? No había obligación de saberlo tampoco. Pero pregunto, quizás alguien lo sepa. ¿Alguien sabe? Separan los residuos, puede ser, los clasifican. Bueno, puede ser, una parte puede ser. ¿El resto? Ok. No, ni idea. Perfecto. Chicos, chicas, lo que nosotros, primero sí les quiero aclarar que la empresa La SEAMSE surge en 1977 con el objetivo de dar respuestas sanitarias, queriendo decir esto que empieza a dar con su trabajo respuestas de sanidad a la sociedad. Es decir, que lo que se venía haciendo anteriormente con el tratamiento de residuos y basura no era del todo ambiental, por ende generaba perjuicios a nivel salud a los pobladores del área metropolitana. Y que con el trabajo, a partir de 1977, con el trabajo, es decir, con un esquema de relleno sanitario es un esquema de ingeniería ambiental, a través de ese trabajo con los residuos, se va a empezar a dar respuestas salubres a los habitantes de la población del área metropolitana. Y eso no deja de ser un avance bastante interesante, a mi entender, ¿sí? Ahora, la idea es que vayamos entendiendo un poquito cuál era el contexto, ¿no? Y antes de eso me gustaría desglosar el nombre SEAMSE. El nombre SEAMSE, ustedes me podrán decir, la verdad que es un nombre horrible, ¿no? ¿Quién será? Bueno, puede ser lindo, feo el nombre SEAMSE, pero en realidad es un conjunto, está compuesto por un conjunto de siglas, el nombre SEAMSE. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas letras es la primera letra de una palabra. Es decir, que la SEAMSE es la Coordinación Ecológica, Área Metropolitana, Sociedad del Estado. Es una empresa que trabaja en pos de la ecología del área metropolitana, recibiendo cosas del área metropolitana, y a la vez es una empresa estatal. Y acá me encanta resaltar este concepto, sobre todo en este contexto de pandemia que hemos vivido, donde quizás se exacerbó mucho más, ¿no? El concepto de que todo lo estatal está mal manejado, o es sinónimo de desidia, o es sinónimo de, de degradación, ¿no? Bueno, yo les quiero decir que esta empresa está formada mitad por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y mitad por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y aparte te diría desde la mitad de las placas en adelante, todo lo que ustedes vean con respecto al tratamiento de los residuos, lo está haciendo una empresa estatal. Nada, como para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, la idea es que con el correr de las placas, son dos plaquitas nada más a nivel histórico, empecemos a entender o a contextualizar el por qué surge la empresa en la cual trabajo. En 1977, ¿por qué se creó esta empresa? Bueno, vamos a remitirnos a más o menos casi 200 años atrás, 1830, 1840. No quiero pifiar el barrio. Era por Tigre o Doctor Cuatro, o estoy muy pifiado, Ángeles, el instituto. Somos de Merlo, el instituto está ubicado en Merlo. Bueno, no, estaba muy pifiado, en Merlo. Bien, perfecto. En Merlo, no sé por qué los tenía como Doctor Cuatro y demás. Bueno, perfecto, en Merlo, ¿sí? Ahora recuerdo
una de las charlas que hemos tenido. Perfecto, Merlo. Y aquí voy con la pregunta, no es por chusma, así que le he preguntado en su momento a la profe el barrio y demás, sino que porque digo, entiendo que si ustedes son o van a un instituto superior de formación docente situado en Merlo, calculo que vivirán o mismo en el municipio de Merlo, o en Ituzaingó, o puede llegar a ser Moreno, puede llegar a ser Morón, ¿sí? Más o menos por ahí, quizás algún municipio más distinto, un poquito más lejos, pero más o menos la mayoría vivirá por esos municipios. Dicho esto, en 1830, en cada uno de los municipios que recién nombré, como en el que yo vivo, en Remedio de Escalada, zona sur, en el municipio de Lanús, ninguno de estos municipios estaba poblado, más bien todo lo contrario, eran totalmente descampados. Era totalmente campo abierto en ese entonces. El único lugar poblado que había era una parte de Capital Federal, una parte muy chiquitita, entre la actual hoy Cancha de Boca, el actual Obelisco, la actual Avenida 9 de Julio y el Río de la Plata, en esa especie de rectángulo, era el casco urbano más poblado, lo que era uno de los más poblados de la República Argentina. Otros cascos bastante poblados eran Córdoba, Salta, justo por la ruta de lo que es el virreinato, ¿no? Que después, obviamente, esta parte en ese entonces de Capital Federal, bueno, fue poblándose aún más justamente por la importancia del puerto, como ya sabrán. Pero dicho esto, la idea es que vayamos teniendo en cuenta qué pasaba con los residuos en ese entonces. La parte más poblada era ese rectángulo poblacional que antes les dije. Y si hay mucha población en un lugar, va a haber muchos residuos. ¿Había recolectores en ese entonces? Sí, había recolectores, que eran estos señores que no venían en camiones, venían en carretas y a caballo, y los vecinos de esos barrios entonces no sacaban la basura en bolsa como hoy en día la sacamos. La sacaban con unos tachos metálicos de zinc, que práctica que siguió hasta la década del 70, ¿no? Aproximadamente, 70, principios de 80, donde se dejaban los tachos de la vereda y el recolector pasaba, lo buscaba, lo vaciaban esos carretones, y estos carretas cuando ya se llenaban, se alejaban del casco urbano para empezar a tirar esos residuos y basura en un lugar alejado, en un lugar verde, alejado de la población, del casco urbano, y se tiraba la basura directamente del suelo. ¿Este tipo de práctica genera foco de contaminación? ¿Qué opinan? Sí, No, por supuesto. Sí, Sí, totalmente. coincido, ¿eh? ¿Pero cuáles? ¿Y con qué? y se contaminan los suelos, Bien. eso después va a las El aire napas. también. Suelos, aire, perfecto. ¿Y eso después va a dónde? Contaminación visual. El También. filtrado a las napas subterráneas. Wow, ok. ¿A través de qué? ¿Qué cosa llega a las napas? Ajá. Eh, A ver. Por la misma descomposición, Bien, por la está bien. lluvia, por filtración del agua. Ah, eso quería llegar, ¿viste? No, no es que estoy tan chaquinoto. Quería que vayamos generando una deducción, ¿sí? Con respecto al qué es lo que llega, ¿no? Derivados de la basura llegan, ¿sí? Y también corté a alguien que iba a aportar algo, un chico, no sé qué era. no, iba a decir que tipo, yo no sé qué desechos había en esa época tampoco. Bueno, eso es fundamental. También ese aporte está buenísimo. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos en los residuos y basura como si los pensáramos como los de hoy, ¿no? Claro, Claro. en ese momento, qué sé yo, capaz que los desechos no eran tan plásticos como son ahora, o tan tóxicos, capaz que simplemente era, no sé, madera, chatarra, cosas así, y que sí, iba a ser feo visualmente, pero capaz que tipo no contaminaba tanto como ahora, como que sería hoy en día. Bien, perfecto, No excelente. es por defender a tipo que esas No, prácticas no, así, no. pero- Te entiendo y comparto, y de hecho te diría que diste un poco en la tecla también. ¿Por qué? A ver, el plástico, recordemos que acá se hizo fuerte a nivel industrial en la década del 70, 80, no más que eso, ¿sí? Cuando empieza a variar nuestro consumo a nivel social. Ahora bien, en ese entonces, como muy bien dijo el compañero, lo que se generaba en sí eran residuos orgánicos, huesos, cueros,
algo de papel que se podía llegar a tirar, un chiquitito de textil que ya no se podía resarcir más. Por lo Los menos en las residuos sanitarios también iban ahí, ¿no? ¿Cómo? Los residuos sanitarios también iban ahí, todo lo que sea residuo de salud. Bueno, sí, en ese entonces era igual que lo que pasa hoy en día, ¿sí? Nosotros cuando tenemos una gasa con sangre, pues nos lastimamos, no la vamos a llevar ni a un hospital o ni a un horno incinerador ni nada por el estilo. Lo tiramos en la bolsa, bueno, en ese entonces pasaba exactamente lo mismo. Entonces todo esto obviamente iba generando un grado de contaminación, pero no tanto como si pasara hoy en día. Esto que ustedes ven acá y que antes les mencioné, en ese entonces se lo conocía como un vertedero, un tiradero de basuras. Con el correr del tiempo se transformó ese nombre a basurar a cielo abierto. ¿Es verdad que esos lugares son los que ahora conocemos como algunas plazas? No sé a qué plazas te referirás, ¿sí? Pero digo, los basurales a cielo abierto tienen diferentes tipologías o en algún punto también clasificaciones. Vos tenés microbasurales, que pueden llegar a ser lo que nosotros conocemos como en un baldío o en un terreno no tan grande y se va tirando y acumulando basura, o en una esquina de una plaza, o un parque o en un parque, bueno, encontrás un microbasural quizás en el Gran Buenos Aires, un microbasural a cielo abierto. Después ya tenés basurales de tamaño mediano, ya estamos hablando de una manzana o 2 manzanas, ¿sí? Donde se tira la basura de una parte de un municipio, que puede llegar a pasar esto también. Y después ya tenés megabasurales a cielo abierto, como fue el caso de Mar del Plata, que fue el basural a cielo abierto más grande de la República Argentina. Tenés diferentes tipos de tratamientos con respecto a esto. Ahora bien, estos que ustedes ven acá, que hoy en día lo conocemos como basurales a cielo abierto y que generan foco de contaminación, como muy bien dijeron ustedes, en el aire, en el suelo y en las napas, ahora vamos a ver con qué. Esto que ustedes ven acá se implementó en ese entonces para mejorar lo que había, así que imagínense el tratamiento anterior, no las quiero aburrir con lo que había anteriormente, porque si no, Me imagino todas las calles llenas de basura. Sí, Así. Sí, de hecho, para que más o menos tengamos una idea, recordemos que lo más poblado ahí era pegadito al Río de la Plata, y el tratamiento anterior era tirar la basura del Río de la Plata. Recordemos también, ¿sí? Tengamos en cuenta de que no había agua potable. Nosotros hoy en día naturalizamos de que abrimos la canilla en nuestras casas y sacamos esa agua potable, o porque hemos perforado, generado una perforación y tenemos de la primera o segunda napa. Dicho esto, en ese entonces el agua se sacaba para tomar, se sacaba del Río de la Plata, con y se tiraba la basura ahí. O sea, imagínense la calidad de vida que había, ¿no? En ese entonces. Recordemos también que no había ni inodoros ni nada por el estilo, todo lo que era de... Eso te iba a decir también, nada de cloacas, iba todo para la calle, ¿no? Todo para la calle, totalmente, todo para la calle, se vaciaban, es muy elocuente, ¿no? A veces, y de hecho a mí, bueno, me gusta, como verán, me interesa mucho la parte histórica de los residuos, siempre fui un poco interesado en ese aspecto, siempre fue... vos imaginate que salías a pasear en ese entonces, 1820, 1830, y capaz que se abría una ventana o desde el primer piso. Tiraban fuentones con la deposición, ¿no? Realito. Claro, tal cual, en estado sólido o líquido, dependiendo del caso. Y todo eso iba a quedar obviamente ahí, en la vereda, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos se lo tiraba para la calle, pero estaba ahí, ¿sí? O sea, y bueno, después la lluvia actuaba un poquito limpiando estas cuestiones, pero no mucho más que eso. Dicho esto, chicos y chicas, de 1830, antes de pasar al incremento poblacional, me gustaría saber con qué, o que ustedes sepan con qué se contaminaba, ¿sí? El suelo, el aire y las napas. ¿Me ayudan a pensar un poquito? ¿El aire con qué se puede contaminar, che? Ya estoy viejo, necesito que me ayuden, que yo me olvido algunas cosas, ¿vale? ¿Puede ser con condiciones? O sea, cuando prendían fuego. Ay, no te escuché nada, perdón. O sea, cuando prendían fuego. Pero... Bien, esa es una posibilidad, Ahora,
¿De qué otra manera se puede contaminar el aire sin que sea por Con el olor. El olor, con respecto al olor, a ver, a nadie nos gusta, obviamente, sentir malos olores, no es de nuestro agrado, ¿sí? Pero hay un mito con respecto a esto, porque no genera contaminación alguna o por lo menos implicancia alguna a nivel salud, ¿sí? Sí genera ese malestar, y bueno, y si lo queremos ver de esa manera, lo podemos llegar a relacionar desde la salud desde ese punto de vista, hoy en día. En ese entonces no se lo relacionaban ni por las tapas. Ahora, todo esto que ustedes ven acá, ¿se va a ir descomponiendo? No, no todo. No Solamente quizás todo. no todo, exactamente. Ok, no todo, pero te diría una gran mayoría. Y de lo que se componía acá, la composición, no había tanta industrialización. Entonces, te diría que me atrevería a decirte que si no es todo, es casi todo. Entonces, Claro. se iba a descomponer. Y a medida que se descomponga, recordemos que casi todo esto es residuo orgánico, esa descomposición va a generar tres elementos. Gases, dentro de los gases tenemos el gas metano y el dióxido de carbono, que al no haber nada que lo contenga va a estar en el aire y va a empezar a generar las primeras implicancias negativas en estas latitudes con respecto a la aceleración del efecto invernadero y el calentamiento global. Pero por otro lado también, esta descomposición va a generar líquidos lixiviados. ¿Qué es el líquido lixiviado? Bueno, el juguito de la basura que queda en nuestros tachos, ¿vieron cuando sacamos la basura y queda un juguito en el tacho? Bueno, ese juguito, porque puede ser en casa de color verde, marrón o negro, depende de lo que consumamos, ese juguito de muy rico olor, no, mentira, un olor horrible, sobre todo en verano, se llama líquido lixiviado y va a contener los parámetros contaminantes, ¿sí?, biológicos, químicos u orgánicos, de esa descomposición de los residuos, y al estar en contacto con el suelo, va a contaminar el suelo. Y a la vez, según la permeabilidad del suelo, las estructuras del mismo y demás, se va a ir filtrando y permeando a través del suelo hasta llegar a las napas subterráneas, contaminando las napas subterráneas. Tengamos en cuenta que de 1830, ya te diría así, a principios de 1800, el agua ya se sacaba por perforación de napa, aparte de sacar del Río de la Plata, ¿sí? Hasta que en esa parte de Capital Federal, no en todas las casas, pero en una parte, ya empezaba a haber en 1860 una potabilización del agua, una red de agua potable, ¿sí? Dicho esto, chicos y chicas, esta práctica se generó desde 1830 a 1930, donde ya hubo una implementación tecnológica. Si nosotros esto que les cuento ahora lo vemos con los ojos de hoy, me van a decir, esto es una burrada por cómo se les ocurrió generar esto, pero bueno, pensémoslo con los ojos y con las posibilidades que había en 1930, ¿sí? Dicho esto, de 1830 a 1930, ¿se incrementó la población? ¿Qué opinan? Claro. Sí. Claro. Y eso generó más residuos, obviamente. Bien, excelente, excelente, perfecto. Se incrementó y genera más residuos. ¿Se incrementó dónde, che? ¿En el Gran Buenos Aires o en Capital? En ambos, supongo. Sí, en ambos. Sí. Capital. Bien, ahí yo encuentro más atinada la primera respuesta. La segunda me animaría a decir que si apuestan o si van al casino, apuestan rojo y negro, ¿eh? Me tiraron ahí ambos, está perfecto, bárbaro. Nada, un chiste, igual, obviamente que la participación la quiero y la prefiero, espero que vengan así, les pido por él. Yo atinaría a decir más que en Capital. En Capital el incremento poblacional fue muy, pero muy marcado. Fue una expansión a norte, oeste y sur, ¿sí? Muy marcada en esos 100 años. Y en el Gran Porque Buenos Aires, acá en el Gran Buenos Aires es más de ahora. Antes eran muchas casas de campo. exactamente, en el Gran Buenos Aires en realidad empezó a haber un principio en 1920, 1930, un principio de urbanización que ya se empezaba a ver las primeras manzanas, con 5 o 6 casas por cada manzana. Se empezaba a ver esas manzanas, pero cerca de las estaciones ferroviarias. Las estaciones ferroviarias de Gran Buenos Aires fueron fundamentales para el crecimiento del casco urbano o un principio de asentamiento. Entonces se empezaba a ver el primer indicio de que algo iba a haber ahí, pero todavía no pasaba nada con respecto a esto.
Dicho esto, en 1930 se empiezan a generar estas grandes edificaciones. Algunas de estas todavía perduran, subsistieron, ¿sí? Al avance poblacional de Capital Federal, al casco urbano, ¿no? Que se generó en Capital Federal. Esto se lo llamó como las quemas municipales. A partir de la década del 30 empezaron a gestarse en Capital. La más grande de todas funcionó atrás de la cancha de Huracán. Es por esto que a los y las hinchas de Huracán le dicen quemeros o quemeras, porque justamente funcionó la quema municipal más grande de todas atrás de la cancha de Huracán, donde se llevaba toda la basura y se la prendía a fuego. Acá abajo había unos parrillones, se prendía todo esto, se lo prendía a fuego, y todo el humo iba por acá por unas chimeneas, ¿sí? Este tipo de práctica, bueno, ahora al prenderse todo estos fuegos se lo transformaba en ceniza, y la ceniza después se la llevaba al basural a cielo abierto. Este tipo de práctica, de los tres grandes focos de contaminación que antes hablamos, aire, suelo y napas subterráneas, agua, generó un incremento muy grande en una de esas tres, siguió impactando ambientalmente una de esas tres y eliminó por completo una de esas tres. ¿Alguien me anima a decir cuál es cuál? Bueno, lo que se incrementó muchísimo fue la contaminación del aire con el tema de la quema de estos residuos, porque al no haber ningún tipo de clasificación se quemaba todo. Bien, bien, perfecto. Se incrementó gigantescamente la del aire, excelente. Y con las otras dos, che, ¿quién se anima? Ya no tenemos líquidos lixiviados acá, Ah, ¿por qué no? y porque se quema el material Bien, ¿en qué se transforma? en ceniza. Bien, y la ceniza no lixivia, excelente. La ceniza no lixivia, entonces al no lixiviar no se contaminan las napas subterráneas, ¿sí? ¿Y cuál es el foco que se sigue impactando negativamente? Y a la tierra, supongo. Bien, el suelo, excelente, chicos y chicas. Esto llegó en ese contexto, y para ese contexto en el cual se vivía, fue un logro bastante interesante, ¿sí? Ahora bien, rápidamente, el otro, de un paso a otro, tuvimos 100 años. Ahora, en 1930, sumémosle que a partir de 1930, cada edificio podía quemar sus propias basuras con incineradores, ¿sí? Que había en cada edificio, ya en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Y a la vez también, sumémosle que se podía generar la quema de basura, los basurales a cielo abierto. Así que imagínense la calidad de aire que había en la década del 70 acá en el área metropolitana. Dicho esto, chicos y chicas, de 1930 a 1977, ¿se incrementa la población? Si se incrementa a los dos lados o en uno. Ahora sí tenemos población incrementada tanto en el conurbano como en capital. Bien, perfecto, ahora sí, exactamente, ahora tenemos un incremento muy, pero muy marcado en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, haciendo que justamente los sistemas que antes mencionábamos estén muy impactados de manera negativa en el área metropolitana. Y es por esto que surge en 1977 la SEAMSE, para que empiece a trabajar los residuos y basura con un esquema de relleno sanitario. Y al crearse en 1977 esta empresa, queda totalmente prohibido por ley la existencia de quemas municipales, ¿sí? La quema de basura en los edificios y a nivel domiciliario, y la existencia de basurales a cielo abierto. Las únicas prácticas que te diría erradicaron por completo fue la de las quemas municipales y la quema de basura en los edificios, ¿sí? Pero lamentablemente basurales a cielo abierto en el Gran Buenos Aires vemos, ¿sí? Microbasurales, basurales un tamaño mediano, y si ya nos trasladamos al interior de la provincia de Buenos Aires, vemos existencia de basurales medianos como mínimo, y a lo mismo en el interior del país, de la República Argentina, ¿no? Como, a ver, tratando de ser en un término lo más balanceado posible, y también para hacerlo más justo posible, en los últimos años se vio que los últimos
te diría 10, 15 años hay un cambio de pensamiento con respecto a esto y se ven menos, pero todavía siguen siendo la gran mayoría los basurales a cielo abierto el tratamiento en el interior del país y de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien, les hago una pregunta, che. A ver, vamos diciendo por favor los municipios donde viven. ¿Quién se copa? Moreno. Ituzaingó, Moreno, Merlo. 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 Marcos Paz. Merlo. Marcos Paz es Merlo también, Merlo. ¿no? ¿Cómo? No entendí. ¿Marcos Paz es parte de Merlo? No. Ah, perfecto, bueno, buenísimo. Una En burrada de Marcos Paz parte. hay un incinerador que es muy famoso, que hay varios famosos que están en contra. Bueno, acá es muy común que se hable de eso porque hace mucha contaminación. Bien, perfecto, totalmente de acuerdo. Pero bueno, eso después lo vamos a hablar un poquito, porque eso ya es, te diría, ya jurisdiccional, ¿no? Ahí cada municipio cómo lo trata, cómo lo quiere tratar, pero por sobre todas las cosas cómo lo puede tratar, no solamente cómo lo quiere, ¿sí? Quizás lo querría tratar de una manera distinta, pero bueno, se puede de una manera en la cual se trata hoy en día. Tenemos, a ver, Marcos Paz, Moreno, Merlo y Ituzaingó. ¿Algún otro distinto? Te sumo San Miguel hasta el año pasado y ahora Pilar. San Miguel y Pilar, wow, bueno, bien variado. Ok. Chicos, chicas, yo les hago una pregunta. ¿Consideran que el municipio donde viven sea una gran ciudad? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué opinan? Y creo que Merlo y Moreno tienen un número importante de población. No sé si solo hará una gran ciudad, pero... Ok. Bueno, bien, perfecto. Es una de las variables a considerar un lugar que sea una gran ciudad o no, sí, sin duda. ¿Alguna concepción distinta del resto, chicos y chicas? Yo acá por Ituzaingó creo que es más una zona residencial, no es tanto una ciudad como tal. Bien, me gusta esa... No ves casas de más de un piso. Ok, perfecto. Ahí metimos hasta uso del suelo y todo, me encantó. Excelente, perfecto. ¿El resto? Los agarré ahí mateando, las agarré mateando con el mate justo, no importa, tranqui. ¿De qué es? A ver, yo creo que con el ejemplo personal que voy a dar ahora, puedo llegar a contestar algunas cuestiones que fueron surgiendo ahora. ¿Alguien conoce Remedio de Escalada o Lanús? Sí, son mis pagos. No, ¿quién? Yo, Cecilia. Ceci, ¿posta? ¿Dónde? ¿Qué parte? No, yo más que nada de Lomas de Zamora. Ah, mira. Ya acá hace para 11 años que estoy viviendo en Merlo. Mirá vos, Pero ya. sí, Te soy llevaron para allá. sí. Muy bien. Está perfecto. Bueno, bien. A ver, ¿por qué pregunto si alguien conocía o no? Más que nada porque de conocerlo de pasada, de estar, o Ceci, que lo conoce bastante bien, si bien era de Lomas, son municipios pegados, así que seguramente la misma conoce bastante bien. Chicos, chicas, yo considero que Lanús o Remedio de Escalada, donde yo vivo, es una gran ciudad. ¿Viste? Me van a decir, pará, agrandado. Y voy a decir por qué considero esto. O por qué yo me considero que vivo en una gran ciudad. Y no solamente por Remedio de Escalada en sí. Pero vamos a hablar desde lo local hasta lo más grande. Yo vivo en Remedio de Escalada, donde vivo entre accesos, ¿sí? De logísticos, de rutas con buen acceso, ¿sí? Y con un acceso bastante rápido a la parte neurálgica del área metropolitana. También vivo en un lugar donde tengo centros de salud público y privado, educativos públicos y privados. Tengo también todos los servicios que pueden llegar a tener todos y todas ustedes, como agua, cloaca, luz, gas, internet, que hoy en día es fundamental. ¿Qué más les puedo decir? La variable que antes surgió de una de las compañeras, que era justamente la cantidad poblacional. Vivo en el municipio más densamente poblado del área metropolitana. Dicho todas estas cuestiones, yo considero que vivo en una gran ciudad, sin duda. Pero si yo aparte, en vez de mirarme el ombligo y decir
Che, yo la verdad que aguante, como se dice muy coloquialmente, aguante Lanús, aguante Escalada, yo vivo en Escalada, no es la idea esa, ¿sí? La idea es hacer un poquito más abarcativo, un poquito más, más general, como para que entendamos que si yo, a partir del momento que ustedes quieran, se empiezan a sentir y o ver parte integrante de una región un poquito más grande, sin dudas considerarían, si es que ya no lo hacían de manera local, sin dudas considerarían que vivirían en una gran ciudad. ¿Y a qué me refiero con un área más grande? Si yo me considero como un vecino o vecina, ya no de Lanús o de Ramiro de Escalada, de zona sur, ya estamos hablando de una región mucho más grande. Entonces ya estamos hablando de variables a tener en cuenta de una gran ciudad sin duda. Lo mismo ustedes con zona oeste o en el caso de Pilar con respecto a zona norte. Dicho esto, chicos y chicas, la idea en este tipo de placas es ver si podemos cambiar un poco el paradigma, ¿no? Y dejar de vernos de manera con división política a nivel municipal, sino que podamos verlos como integrantes de una gran metrópolis, de un área bastante más extendida. ¿Hay muchas diferencias entre Merlo y Lanús? Les puedo asegurar que no. Solamente quizás en mayor extensión geográfica, pero también Merlo es un lugar muy poblado al igual que Lanús. Y también tiene los servicios que tiene Lanús. Quizás a uno u otro un poquito más que otro, pero más o menos estamos todos iguales. Dicho esto, y si nos empezamos a ver como vecinos y vecinas de un área metropolitana, el AMBA, yo no creo que haya tantas diferencias entre los municipios, salvo 2 o 3 son municipios de zona norte y que son más parecidos a capital que el resto. Después los demás vivimos las mismas realidades, sufrimos y gozamos de las mismas realidades. Dicho esto, chicos y chicas, yo considero que mirándome desde esa perspectiva, tanto local como mucho más abarcativa que les planteo, yo me siento parte de una gran ciudad, sin duda. Y toda gran ciudad tiene 4 grandes problemas a resolver con los residuos, tiene muchos más grandes problemas, pero con los residuos tiene 4 grandes problemas: la generación, recolección, transporte y tratamiento de los residuos. ¿En cuál creen ustedes de esos 4 grandes problemas que sí o sí tenemos relación directa? La generación. Sin dudas en la generación. Ínfimamente en la recolección, y no porque quizás haya un compañero o compañera recolector, no sé, pero si no, no tenemos relación directa ahí, solamente en sacar de manera adecuada los residuos en el horario que nos dicen, más o menos en esa franja horaria, intentar no sacar los días de lluvia o de tormenta, si hay un sistema de separación, tratar de cumplir con ello, y nada más que eso. Dicho esto, chicos y chicas, donde sí nos vemos quizás totalmente relacionados es en el concepto o en el gran problema de la generación, ¿no? Dicho esto, les planteo lo siguiente. ¿Ustedes saben cuáles son los 3 residuos que se tiran en mayor cantidad a nivel social? Supongo que serán residuos alimentarios, A ver, ¿de qué serían los alimentarios? bolsas de comida, bolsa de chino, lo que sea, todo lo que tenga que ver con eso, supongo. Ok, perfecto. Tenemos residuos, calculo que te estarás refiriendo con esa caracterización a los residuos orgánicos, ponele. Onda también puede ser. Ajá. Plásticos. Bien, salieron los plásticos, residuos orgánicos. ¿Qué otro, che? Hay un tercer residuo que se tira. En el chat dicen latas, botellas. Bien, perfecto. Ese sería el cuarto en orden. El tercero sería papeles y cartones, che. Cuarto, latas o vidrio, están más o menos ahí en un porcentaje bastante parecido. Dicho esto, chicos y chicas, ¿sí? Para armar un podio, el último estudio de caracterización de los residuos, es decir, qué se tira en las bolsas en el área metropolitana, entre un 13 y 14% de papeles y cartones, de todo lo que tiramos, 17 y 19% o 20 en algunos casos de plásticos, y entre un 37 y 39, 40% de residuos orgánicos. Resulta quizás un poco chocante que, entendiendo el contexto en el cual vivimos,
diremos entre un 37 y 40% de resto de comida, ¿no? No sé, llama a veces un poquito la atención. Dicho esto, chicos y chicas, eso va variando según distintas realidades barriales, culturales, económicas, sociales, educativas, etc. ¿Sí? Dicho esto, me gustaría que empecemos a hablar acerca del residuo que tiramos en mayor cantidad, ¿no? Que son los residuos orgánicos. Y acá les planteo esta placa que a mí cuando la usé en una página que es hiper confiable, a mí me gusta mucho, me llamó poderosamente la atención, ¿no? ¿Cuál es en algún punto la implicancia de lo que se va tirando? Del 100% de comida que se tira a nivel mundial, el 65% está en manos de los productores. Dentro de los productores podemos poner a los productores a nivel local, tipo agricultores o agricultoras, cadena de distribución logística, supermercados, acopiadores, acopiadoras, etc. Y después el 35% están dentro del 35% los consumidores. ¿Quiénes somos consumidores? Todos nosotros y nosotras. ¿Sí? Ahora bien, también a nivel mundial me llama la atención que a nivel productores, salvo en Asia, está más, dentro de todo, más o menos parejo, es de color verde. ¿Sí? Ahora, dentro de los consumidores, hay dos lugares que se escapan un poquito más en punta que el resto. ¿Sí? Acá tenemos Europa, que los consumidores tiran mucho más porcentaje. América del Norte, ¿sí? Que también, y Australia, que tiran, que escapan más en punta que Europa. Y tenemos lo que sería la Asia industrializada. En algún punto podríamos hablar de Singapur, China, Japón, no mucho más. Ahora, tenemos dos continentes que, bueno, primero tenemos, a ver, América Latina, que también no escapa mucho a lo que es África, la África más industrializada, pero después tenemos el resto de África y el resto de Asia, fuera de la industrialización. Y miren lo que tiran los consumidores. ¿Será por una cuestión cultural o será por una cuestión de qué? ¿Qué opinan, chicos y chicas? ¿Por qué será que tiran poco y nada de comida? Puede ser por el nivel de industrialización también. ¿Y eso a qué nos lleva, a qué nos llevaría a pensar o reflexionar acerca de esto? A los hábitos de consumo, cómo la generación de los residuos está estrechamente ligado por ahí al poder adquisitivo y al consumismo, se me ocurre decir. Excelente, coincido. Y en esto, a ver, ninguna no escapo de este concepto, somos los dueños de la verdad, solamente quizás para tratar de formar un concepto con respecto a esto. Y si no hay consumismo en una parte de un continente, incluyendo obviamente América Latina, ¿por qué será? Creo que algo lo dijiste recién, no sé si fue Ángeles u otra chica. ¿El consumismo viene atado a qué? Adquisitivo, supongo. Viene atado a los residuos y generación de los residuos, pero viene, yo puedo consumir si tengo qué. El acceso, poder adquisitivo y el acceso a bienes. Bien, perfecto, justamente a eso me refería, excelente. Si hay poder adquisitivo, ¿no? Digo, justo son los países, los continentes, o parte de los continentes más empobrecidos, ¿no? Los que tiran menos comida. Dicho esto, chicos y chicas, yo les planteo la posibilidad de que nos haga un poquito más de ruido, de que, por lo menos a mi punto de vista, la distribución de las riquezas a nivel mundial, que esto genera a la vez la división de clases, la distribución justamente de la producción en manos de quién, en manos de cuántos a nivel mundial, no escapa a esta mala distribución de alimentos que hay a nivel mundial, ¿no? Y a lo difícil del acceso de esos alimentos, que muchos de esos trabajadores y trabajadoras generan ese alimento pero no pueden accederlo quizás. Dicho esto, la idea es tratar de ver y de pensar también, hace muy poquito también estaba para un trabajo en la Facu, estaba
buceando un poquito, navegando en internet y estaba viendo en un portal, ¿no? de lo que sería, que está muy relacionado con la ONU. ¿Cómo puede ser que en el continente africano haya un país, o varios países, que tengan solamente el 2% de su población vacunada con la primera dosis de una vacuna en un contexto de pandemia, de emergencia pandémica, ¿no? Cuando hay otros países que van por la tercera dosis? Creo que aún en pandemia la distribución es totalmente desigual, totalmente brusca, ¿no? En algún punto. Bueno, los alimentos a esto no escapan. Pero no solamente quería tocar este tema con ustedes, me gustaría darle una cuota de valor, ¿no? A estos residuos orgánicos que a veces vamos tirando y que vamos tirando por diferentes motivos, que a la vez me gustaría que ustedes, que entre todos y todas, entendamos que esos residuos orgánicos, para generarse y para que yo pueda acceder a ellos, se necesitó dejar una huella en el ambiente de una manera negativa. ¿Y en dónde? ¿Y con qué? Bueno, para que nosotros tengamos tomates en conserva, choclo, lo que sea, lácteos, carnes, frutas, verduras, cereales, lo que sea en la heladera, en nuestra alacena, se necesitó de la tierra. Que la tierra va a generar, obviamente, un ofrecimiento, ¿sí? De minerales, enlaces químicos, orgánicos, biológicos para el crecimiento de cereales, legumbres, frutas, verduras, hortalizas. Y que todo eso obviamente va generando una presión en la tierra por la falta de estos minerales. Es por esta cuestión que ante la presión y la falta de estos minerales surge desde hace unas décadas la superproducción de alimentos para generar, ¿no? Esos minerales o esos aportes biológicos y químicos justamente en los agroquímicos, en los transgénicos, ¿no? Dicho esto, se necesita también, todo esto va generando una erosión, una presión, una erosión en el suelo, que a la vez también no solamente se genera por el crecimiento de estas frutas, verduras y demás, sino también por los animales y los derivados de los animales que nosotros consumimos, que justamente por el peso, por el pastoreo, van generando una compactación en el suelo, anegación en el suelo, generando inundaciones en esos mismos suelos, generando una erosión a través del agua, a través del viento, y todo esto para que nosotros podamos tener alimentos. A la vez también hay un fuerte impacto en el agua, teniendo, ¿sí? El impacto del agua generando una presión o una huella bastante grande en lo que sería el consumo del agua potable. Del 100% del uso del agua potable día a día, el 70% está utilizado o se ha utilizado justamente para actividades agrícolas y ganaderas. Y todo este impacto en la tierra, en el suelo, va generando cambios climáticos, por supuesto. Cambios climáticos en regiones que se van despoblando de especies nativas arbóreas, arbustivas, de animales en sí, de fauna, para la producción de soja, para la producción de otro tipo de alimento, que antes quizás era un bosque nativo. Y bueno, todas estas cuestiones, esta desertificación del suelo, estos cambios de uso del suelo, van generando cambios climáticos y obviamente una baja en la biodiversidad, sobre todo nativa, de esos lugares. ¿Y todo para qué? Para que tengamos alimento, para que tengamos un poco de yerba para el mate, yo soy hipermatero. Pero a ver, la idea no es que nos pongamos a llorar abrazados al mate o a una tostada cuando comamos en un rato. No, la idea no es hacer una telenovela de esto, sino que el objetivo de esta placa es que nosotros podamos en algún punto tratar de dar una cuota de valor a esto y tratar de generar una baja en el consumismo, ¿no? De este tipo de elementos que nosotros consumimos como alimentos. Dicho esto, yo a ustedes no les voy a pedir que piensen como productores o industrias alimentarias, porque ustedes están estudiando y se están formando para otra cosa, quizás ya estén laburando de eso, o están laburando relacionado a esto, y ahí sí quizás les podría pedir, ¿sí? Que si toman decisiones en base a los modelos y modos de producción, quizás ahí sí podamos hacer una diferencia sustancialmente ambiental, cambiando un poquito los modelos de producción, tratando de que impacten un poquito menos en el ambiente, ¿no? Eso sí se podría llegar a pedir. Como docentes, ¿somos responsables de políticas? ¿Qué opinan?
¿Qué creen? ¿Los aburrí, las aburrí? ¿Se fueron Más que como docentes, me parece que también está como ciudadanos, o sea, obviamente desde nuestro rol docente somos modelo y permitimos la llegada de todas estas cuestiones a la escuela y desde la escuela a la comunidad y demás. No sé si generadores exclusivos de políticas, pero sí desde el lugar de ciudadanos tenemos muchísima injerencia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Yo le sumaría, o por lo menos bajo mi percepción, no vuelvo a repetir, no significa que sea una verdad absoluta, ni mucho menos, ¿sí? Pero yo creo que sí, muchas veces somos orientadores, obviamente no obligamos a nadie a una política ni nada por el estilo, ¿no? Pero muchas veces con nuestra forma, nuestros reflejos somos espejo y yo, en algún punto, divulgadores o promotores de algo, ¿no? Y de alguna manera, directa o indirecta, generamos esa relación. Y acá donde sí pedimos, en algún punto, que bueno, que esas políticas que empleemos, ya sea de acción, de predicación, de lo que sea, de la forma que sea, pero que sean de lo más sustentable posible, o sea, lo más amigable al ambiente posible. Ese es un poco uno de los objetivos también. Y como consumidores y consumidoras es acá donde nosotros decimos, y sobre todo con los adultos, chicos, chicas, yo entiendo que a veces nos falta tiempo, nos faltan ganas, queremos resumir todas las compras en un solo lugar una vez por mes, pero quizás estaría bueno volver a la vieja escuela, volver en algún punto a los lugares más cercanos, a lugares barriales, consumir un poquito para las ferias, consumir un poquito más para el corto plazo y de esa manera generar una baja del consumismo, al estoqueo, que nosotros muchas veces tenemos en las alacenas o en las heladeras y demás, y que después por fecha vamos tirando esos alimentos, ¿no? Y es ahí donde quizás nos hace un poco de ruido y acá planteamos un poquito de algunos cambios de hábito para dar de baja de ese consumismo y empezar a consumir los alimentos de una manera un poco más responsable, ¿sí? Por otro lado, plantearles que, bueno, estos alimentos, a la vez, estos son los que a nivel social más se consumen y más impacto ambiental generan, y estos de acá los que menos se consumen y menos impacto ambiental generan. Esto porque, bueno, nada, son incomprables, ¿sí? Pero estos que son más baratos que este de acá, a veces no se consumen de mayor manera que este. Acá yo no soy quien para orientar o para obligar a una dieta vegetariana o vegana. Quien lo haga y está conforme con ello, lo felicito, la felicito. Yo solamente sí les voy a plantear la posibilidad de ver que se puede repensar o balancear un poco su dieta. Este tipo de alimento darle quizás un poquito más a la baja y estos de acá darle un poquito más en alza, generar un balance, y ya con ese balance generás un beneficio ambiental, pero a la vez también generás un beneficio personal comiendo de una manera más sana, más saludable, ¿no? Obviamente en la medida de las posibilidades de cada uno y cada una de ustedes, ¿sí? Por otro lado, también mencionar que estos alimentos se van a generar en diferentes partes del país y no se genera todo en todos lados, sino que se va a generar según acervo cultural, logística, inversiones, características geográficas, de suelo, económicas, inversiones, rutas, acceso, distribución, etc. Dicho esto, chicos y chicas, todos estos alimentos que se generan en estos cordones productivos se generan para satisfacer dos mercados. ¿Se animan a decirme qué mercados quieren satisfacer estos productores o productoras? Interno del país y externo. Wow, bien, perfecto, perfecto. ¿Cuál es el más atractivo? ¿Qué opinan? El externo. Externo. ¿Por? Es en dólares. Sí, el externo. ¿Por qué, che? Porque es en dólares y es más fácil intercambiar con dólares que con pesos. Así. ¿Cómo les gusta la rúcula? Bueno, bien, perfecto, nada, está perfecto. Lo que dijeron está bárbaro, está bárbaro. A ver, chicos y chicas, si fuéramos productores o productoras, iríamos por ese mismo camino, ¿no? Solamente por un hecho de divisas que marcan la diferencia y notablemente la diferencia. Pero bueno, hay que satisfacer obviamente los dos mercados. Y dependiendo de las características del gobierno que esté, sin entrar en particularidades,
dependiendo de las características de los distintos gobiernos, algunos que balancearán entre los dos mercados, hay otros que prevalecerán más el externo que por el interno, prevaleciendo importaciones, también no solamente exportaciones, y hay otros que prevalecerán más el interno que por sobre el externo. Dicho esto, nosotros, a ver, nos encontramos acá, para que tengan una idea, en el AMBA, más o menos por ahí. Somos el mercado interno más grande vial. Hay otros bastante atractivos como Rosario, Santa Fe, Córdoba, más o menos por acá, más o menos, Tucumán, Salta, más o menos por acá, Mendoza, ¿sí? Pero nosotros somos el más atractivo, che, porque somos más lindos, no, olvídense, no seamos egocéntricos, egocéntricas, solamente porque en el AMBA vivimos 17 millones de personas, ¿sí? Que representan el 40% de la población del país. Es decir, en el AMBA en sí representa el 1% con suerte del total territorial del país, y en ese 1% vive el 40% de su población. Ya con ese dato solo quizás podamos empezar a entender, ¿no?, las realidades educativas, sociales, culturales, económicas, laborales que vivimos los vecinos y vecinas del AMBA. Por otro lado, esta cantidad de gente genera esta cantidad de basura, casi 22 millones de kilos de basura por día. ¿Es mucho o es poco, che? ¿Qué opinan? Es muchísimo. Los últimos números que yo tenía eran cercanos a 17.000, así que no estaba actualizada. Me sorprende que se haya incrementado. Se incrementó notablemente. Si hacemos rápidamente ahí el promedio, hagamos 22 millones, o 22 dividido 17, estás en 1,3, 1,4, es decir, 1 kilo 350, 1 kilo 400 por persona por día. Es decir que si viven en una casa con 4 personas, está tirando una bolsita por día de 6 kilos más o menos, aproximadamente, ¿sí? 5 kilos y pico. Dicho esto, el AMBA está representado por Capital Federal, más, por lo menos para nuestra empresa, ya no 49 municipios, sino 52 municipios de Gran Buenos Aires, de zona oeste, zona norte y zona sur de Gran Buenos Aires. Esos 22 millones de kilos de basura por día, para que ustedes tengan una idea del volumen, representan en peso y volumen a lo que ocupan y pesan 14.000 autos o 500 aviones Hércules. Esto es lo que se genera, nosotros como vecinos y vecinas generamos día a día, que hay empresas que lo van a recolectar, otras que lo van a transportar, y otras como la nuestra que lo va a recibir día a día y lo va a tratar día a día, ¿sí? Todo eso se genera acá, en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Alguien ve ahí algún límite jurisdiccional, algún límite municipal? ¿Alguien me puede decir ahí dónde está Moreno, dónde está Merlo, dónde está Lanús? No, no se ve. No. No, la verdad es que no. Perfecto, es acá donde les planteo, chicos y chicas, que nos veamos todos partes de una gran, de una mínima extensión donde vive mucha cantidad de gente. Que nos veamos parte, tanto los vecinos de zona oeste, de zona norte, de zona sur, del AMBA, aunque a veces mucho, ¿no? Esto a los vecinos de Capital Federal, donde a veces a los vecinos de mi vecina de Capital Federal no quieren un poquito, ¿no?, incluirse un poquito en este concepto, donde, nada, plantearles por qué no vernos como vecinos y vecinas ya no de un municipio, sino de un área extensa, un área metropolitana, que tiene unas realidades muy similares, tanto en Merlo, Moreno, en Marcos Paz, como puede llegar a ser en Lanús. Y que a nivel ambiental, sin dudas es así. Imagínense, Lanús más o menos, para que ustedes tengan una idea, está por acá, más o menos, ¿sí? Ahora bien, una industria que emita gases que perjudiquen al ambiente, acá, si el viento viene de acá para este lado, va a perjudicar a Ituzaingó, a Moreno, a Merlo, a Marcos Paz, nos va a perjudicar sin duda. Y a viceversa al igual, ¿sí? Entonces, a nivel ambiental, no existen estos límites políticos. Acá en el Río de la Plata, en zona norte, imagínense que, no sé, por poner un ejemplo, desde Escobar haya un frigorífico que tira sus vertientes de un arroyo que desemboca en el Río de la Plata. Y el Río de la Plata va a ir aguas abajo y va a ir complicando a todos estos municipios seguramente. Más a estos por cercanía que a este, pero va a tener implicancias negativas en zona sur también. Y viceversa, ya en el agua es más difícil porque
tenés aguas arriba, una inclinación, un aguas arriba y aguas abajo, salvo que haya subestada e impida el paso y esto vaya un poquito más para arriba o quede medio estancado, pero si no, no tenés alternativa alguna con respecto a esto. Le planteamos vernos así, un poco más así que así, ¿sí? Con división política, aunque obviamente esto tiene que estar y va a seguir estando, no es que tiene que desaparecer ni nada por el estilo. Solamente por una cuestión en algún punto más quizás a nivel pensativo o a nivel inclusión, no solamente eso. Bueno, llegamos a la mitad, ¿sí? A partir de ahora va a ser un poquito más dinámico, se los prometo. Chicos, chicas, les hago una consulta, ya que conozco los municipios donde ustedes viven. Ahora viene la pregunta del rigor. Igual nada, ya quédense tranquilos que no hago multas, así que quédense tranquilos y tranquilas, respondan con tranquilidad. No reto a nadie, no soy quien tampoco para hacerlo, así que respondan con total sinceridad. Respuesta cortita y al pie. Es sí o no, no hay mucha vuelta con esto. Chicos, chicas, ¿separan los residuos en sus casas ustedes? No. No. En un momento te comento algo. El año pasado, por un proyecto en la escuela de mi hija, se planteó el tema de hacer una compostera en casa. Y yo vi la gran diferencia, porque vos hace un rato hablabas del tema del porcentaje de cómo se dividen los residuos. Y nosotros al tener la compostera en casa, que tirábamos todo lo que es cáscara de fruta, de verdura, era impresionante cómo disminuía el volumen de la bolsa de basura que juntábamos nosotros. Capaz que estábamos, no sé, días para llenarla, cosa que antes cuando no teníamos la compostera no pasaba. Y bueno, eso lo hicimos ponerle el año pasado, después lo dejamos de hacer por una cuestión de que en ese lugar creció una huerta sola y no hicimos más la compostera. Pero a lo que voy es que se nota mucho el cambio. Sí, totalmente. Mirá qué loco, ¿no? Yo generalmente día a día trato de tener ese disparador, ¿no? De compostera. De hecho, vas a ver una placa más adelante con respecto a esto. Y después te voy a pedir una intervención para que tus compañeros y compañeras puedan no escucharme a mí, esta voz rotosa que tengo, ni nada por el estilo, sino que te escuchen a vos, ¿no? Que puedas participar en la placa de compostaje contándoles, como dijiste vos, si te lleva mucho tiempo o no, qué alimentos le dabas, qué restos le dabas. Bueno, todas esas cuestiones que me parece que van a sumar más, que lo expliques vos a que lo explique o lo cuente yo. ¿Sí? Así que, Cuando yo iba a la escuela había una materia que era medio ambiente, un taller, y también hicimos una compostera, me acuerdo que reciclamos CDs, hicimos llaveros. bien, Y a veces te queda ¿cómo sería? Por ejemplo, ahora nosotros tiramos todo lo que es orgánico en una parte del terreno, como contaba Ceci, también ves más lombrices, crecen más rápido las plantas. Bueno, a mí me pasa lo mismo en el tema de, por esto de la cuarentena, bueno, a mi marido se le dio por hacer una huerta, y bueno, ahí empezamos también con el tema de la compostera. Hasta el día de hoy seguimos con la huerta y la compostera, y sí, es un cambio terrible en el tema de la basura. Por ejemplo, acá pasa el camión lunes, miércoles y viernes, de los cuales yo tiraba 2 bolsas de basura en esos días. Ahora lo reduje a 1. Y lo mismo con los plásticos, con los envoltorios, todo eso. Lo empecé a meter en botellas y es impresionante la cantidad de plástico, de envoltorios que se mete en botellas. Y tengo una bolsa gigante ahí todavía para seguir reciclando. Y bueno, no lo tiro, pero bueno, lo tengo ahí guardado para seguir reciclando. Pero sí, se reduce un montón en ese sentido. Justo a eso, mira, me refería. Si alguna vez llegan a preguntar si alguien de ustedes separa, quien haga compostaje, digan que sí, que está separando, de hecho está reciclando sus residuos. Una forma de separación también son la de los plásticos de un solo uso, metiéndolo en la botella, como decía la compañera recién. Entonces, a ver, ¿separamos todo? Es muy probable que no, pero por lo menos una parte donde se separe evita que vaya un relleno sanitario. Y eso está bueno, sobre todo lo que puede ser recuperable. Dicho esto, yo les preguntaba primero para que, bueno,
vayan surgiendo estas cuestiones. Y segundo, también para que puedan entender ustedes el proceso logístico que hay atrás de sus bolsas. Y atrás de este, creo que con este mapa lo vamos a ir respondiendo. A ver, primero, a ver, quien viva, habíamos dicho Pilar, más o menos por acá, más o menos, ¿no? Profe, chicos, chicas, más o menos que por acá debe ser. Sí, estamos ahí. Bien, perfecto. Quien viva en Pilar y no separe sus residuos y basura, mezclará todo junto en una bolsa, lo dejan en la vereda de la casa, viene el camión recolector, se lo lleva. Si separan en su casa, se llevará la basura, si no separan, se llevarán basura y residuos, ¿sí? Y una vez que pasó el camión y se llenó en Pilar, va a ir hasta el Camino de Buen Aire y lo va directamente a descargar en el relleno sanitario Norte 3, que queda en San Miguel. Quien viva en San Miguel pasará lo mismo, creo que San Miguel era uno de los municipios nombrados. Quien viva en Merlo, que entiendo que es este municipio que está acá, quien viva en Merlo, entiendo que Moreno y Ituzaingó eran los municipios que aparecían, y Marcos Paz era este. Bueno, estoy en duda ahora, de Marcos Paz. Lo mismo, quien no separe en su casa, juntará todo en una bolsa, lo deja a la vereda, pasa a buscar el camión recolector, se lo lleva al punto número 1, que es el relleno sanitario Norte 3, no tan lejos de donde viven ustedes, ubicados sobre el Camino de Buen Aire, en la bajada de Benedetti, ¿sí? Y quien separe sus residuos hará diferentes alternativas como fueron nombrando ustedes. Quien se pueda en algún punto, a ver, sobre todo como profes y para saber de lo que se habla, etcétera, yo conozco diferentes realidades. En Ituzaingó entiendo que hay un sistema de recolección diferenciada. No sé si ya estaba abarcativo a todo el municipio, pero en una gran parte de él ya está implementado. ¿Qué significa esto? Que 1 o 2 días por semana hay denominados días verdes, en los cuales tienen que sacar su bolsita con los reciclables, dejarlo en la vereda, lo pasa a buscar un camión distinto y se lo lleva a una cooperativa, esos reciclables, para que lo puedan separar material por material, pibes y pibas que laburan ahí, y esos materiales después van a ser vendidos a empresas que van a reciclar esos productos. Y de esa manera se genera un beneficio ambiental, económico y social. Quien viva en Merlo, quien viva en Moreno, tiene puntos verdes donde poder llevar sus residuos reciclables. Y acá la contra de esto es que alguno o alguna de ustedes me dirá, che, pero me queda re lejos, no tengo tiempo. Y puede pasar esto, ¿por qué no? Quien viva en Marcos Paz, en Moreno, en Pilar también hay puntos verdes, si mal no recuerdo. Sí, sí los hay. Por ejemplo, el punto verde más cercano lo tengo a 11 kilómetros. Así que lo que hacemos es juntar lo que vamos a llevar y al menos una vez por mes vamos y lo llevamos. Bueno, bien, eso es una alternativa muy copada, ¿ves? Muy copada. Porque yo pensé que me vas a decir a 11 kilómetros y pensé que me vas a decir, flaco, te agradezco, lo tengo a 11 kilómetros, ni loca. Y la verdad, si me decías eso, también no dejaba de tener razón. Pero la verdad que es loable lo tuyo y lo de tu familia, juntándolo ahí una vez por mes y lo llevan, la verdad, muy copado, ¿sí? Nunca nos olvidemos también que hay otro sistema de recolección diferenciado que es muy prejuiciado, ¿no? Muchas veces, y que son los chicos y chicas que pasan con el carrito por la puerta de nuestras casas muchas veces, ¿no? En casa se va a separar siempre, por más de que, a ver, ¿por qué digo esto? Y también está buenísimo lo que dice esta compañera que vive en Pilar, porque no deja de ser una herramienta lo que te dice, lo que te da el municipio, por más de que está a 11 kilómetros. Entonces está bueno que se valore usándolo. Y alguno de ustedes le podrá decir, che, pero queda re lejos. Sí, bueno, es verdad, pero en Lanús no tenemos nada, ¿eh? No tenemos ni un punto verde. Sin embargo, en casa se va a separar, porque yo quiero que mis 2 pibes, que son chiquititos, crezcan con esa iniciativa de la separación. Y si yo separo yo, muy, muy difícilmente puedan crecer con ese hábito. Dicho esto, ¿a quién se lo llevo? Si no hay puntos verdes en Lanús. En Lomas hay, que antes había una ex vecina de Lomas. Una alternativa es poder llevarlos a Lomas. La otra alternativa es esperar y ver pasar a los pibes y pibas que laburan con este carrito y ofrecerle los plásticos, cartones, papeles
que pude llegar a separar en todo este tiempo y ofrecérselo. ¿Por qué? ¿Coleccionan estos pibes y pibas de esos materiales? No, también los van a juntar, los van a separar en su lugar de trabajo y los van a vender a cooperativas, cerrando ese proceso de beneficio ambiental, cerrando ese proceso de reciclado, pero a la vez también dándole una mano en una inserción económica y social a estos pibes y pibas que no la pasan del todo bien, ¿sí? Esas son las distintas alternativas que tenemos, que conocemos hoy en día, que tenemos, y que en algún punto también quizás valoremos el laburo que estos pibes y pibas hacen, ya que muchas veces no está muy difundido, ¿no? O por lo menos no está muy difundido desde el no prejuicio. Entonces estaría bueno que si podemos darles un aporte, bienvenido sea, ¿sí? Bien, hasta ahora, ¿se entendió el proceso de generación, recolección y transporte? ¿O hay alguna duda? ¿Queda alguna preguntita? Hasta el momento muy claro, Nicolás. Bueno, me alegro. Sí, se está entendiendo. Joya. Bueno, seguimos entonces, campeones y campeonas. Esto no se los voy a explicar, chicos y chicas, porque de hecho en este mapa estaba, ¿ves? Estaciones de transferencia. Pero son lugares donde van los residuos de zona sur y capital federal. No quiero marearlos, prefiero que ustedes tengan en claro la dinámica propia de ustedes, donde viven ustedes, que donde vivo yo y de capital federal. Me parecía que es agregarles algo y hacerles una ensalada. Si alguno quiere o alguna quiere, no de drama, lo explicamos, pero me parecía que era dificultarles la charla, pero como quieran, no tengo ningún problema. Bien, llegamos al momento donde la basura va a la SEAMSE, a los rellenos sanitarios, a los complejos ambientales. A ver, volvemos al mapita. 22 millones de kilos se dividen en todos los puntos verdes, rellenos sanitarios, ¿sí? Menos en este, que está cerrado, no sé, Villamínico, está cerrado. No recibe más residuos de basura desde hace 15 años. Perdón, 17 años. Se va a dividir en el punto 1, 3, 4 y 5, ¿sí? Los 22 millones. Y el que más recibe es este. De los 22 millones recibe 18 millones de kilos de basura por día. Por ende, nos vamos a centrar en ese relleno sanitario. De los 18 millones de kilos de basura por día que entran, yo lamento decepcionar a quien dijo antes que separábamos o clasificábamos la basura. Chicos, chicas, 18 millones de kilos de basura por día. Imposible. Imposible poder hacerlo. De los 18 millones de kilos, 16 millones se van a enterrar y 2 millones van a ir a planta de separación. Y se van a enterrar, sí, acá les quiero dar una concepción y una claridad y tranquilidad con respecto a esto. No se van a enterrar así nomás, porque si no, no nos diferenciaríamos en nada con un basural a cielo abierto. Se van a enterrar con un trabajo previo hecho antes de recibir la primera bolsa, que es un trabajo de impermeabilización de suelos, ¿sí? Se lo impermeabiliza el suelo con suelo bentónico. Discúlpame, Nico, te hago una pregunta. Vos habías dicho de las 18 toneladas, 16 iban a parar a los, ¿cómo es que se llaman? Los contenedores estos, ¿no? ¿Cómo es? No sé. Acá donde los pozos, ¿cómo es que se llama? Me olvidé el nombre. ¿Los basurales? No, el que está preparado para poner la basura. Exactamente, se van a enterrar ahí, en el relleno sanitario. Eso, pero no se separa. 16 toneladas van directamente para ahí y solo 2 van a estar destinadas a clasificarlas. 16.000 toneladas. 16 millones de kilos se van a enterrar sin clasificación alguna. Ajá, yo pensé que se clasificaban. Por eso es tan importante la separación en origen, ¿sí? Claro. Y 2 millones de kilos, 2.000 toneladas, se van a mandar a planta de separación, ¿sí? Bien. Ahora, sí quiero darle la tranquilidad que no se va a enterrar así nomás, porque si no contaminaríamos suelo y napas como los basurales. Se va, antes de recibir la primera bolsa y tirar y generar el enterramiento de esa basura, se va a impermeabilizar el suelo con suelo bentonita, polietileno de alta densidad, para que justamente ni la basura, ni el líquido lixiviado desprendido de esa descomposición y secado de los residuos, ninguno de esos componentes esté en contacto ni con el suelo ni con las napas subterráneas. Se lo va a contener ahí, se lo va a acumular ahí.
se va a rellenar todo con basura, se va a ir compactando con estas topadoras y compactadoras hasta llegar a algo parecido a esto. Se van a ir generando grandes montañas que cuando se llega a la altura deseada, se la va a cerrar con 1 metro de tierra, y una vez que se la cierra con 1 metro de tierra, todo este residuo orgánico, 40% aproximadamente de lo que está acá era residuo orgánico, se va a descomponer anaeróbicamente. ¿Qué significa que algo se descomponga anaeróbicamente? En ausencia de oxígeno. Sí. Bien, excelente, Claro. este grupo viene afiladísimo, ¿sí? Ok. No, estaba viendo el mensajito, Ángeles. Dame, bueno, 10 minutitos más, menos 20, ¿puede ser? Porfis. Sí, tranqui. Dale, perfecto, yo ahora acelero. Se va a descomponer sin presencia de oxígeno. De esa manera se va a generar gases y líquido lixiviado que nosotros en el interior de la montaña vamos a sacar y vamos a reciclar, y de esta manera esta empresa del Estado va a estar inmiscuida dentro del concepto de economía circular, en detrimento de la economía lineal. Para decirlo rápidamente, economía circular va a estar inmerso a todo aquello o aquella que genere acciones vinculadas a una sustentabilidad ambiental, reciclado, compostaje, consumo responsable, cambios en los modelos de producción a nivel industrial, disminución de los recursos naturales como materia prima para la producción de diferentes tipos de productos o de elementos, etc. Todo lo distinto a economía lineal, ¿sí? Que la economía lineal viene desde la revolución industrial hasta el día de hoy, ¿no? Quien no se para va a estar, o quien no consuma responsablemente, quien no genere compostaje en su casa, va a estar dentro de este concepto. Lo que pedimos es que de a poquito, con algunos cambios de hábito, si podemos incluirnos dentro de este concepto, mucho mejor todavía. Adentro de la montaña, chicos y chicas, con la descomposición de los residuos orgánicos se generan átomos de hidrógeno, carbono, oxígeno, etc. En cuestión de milisegundos se van a ir agrupando y se van a ir formando moléculas de gas metano, dióxido de carbono, siloxano, etc. Todo esto conforma el biogás. Que el biogás lo vamos a sacar del interior de esta montaña. En esta montaña es una montaña de basura cerrada. Con turbinas vamos a captar el biogás y lo vamos a ir transportando con estos caños a un lugar donde tenemos todos estos motores. Ahora bien, en este diagrama, como ustedes ven, este sirve para sacar el biogás y este para sacar el líquido lixiviado. El líquido lixiviado, como no va a ir abajo y no va a contaminar ni suelo ni napas, por estas barreras de impermeabilización, se va a ir acumulando, por ende yo lo tengo que ir sacando. Si no, se puede ir acumulando y contaminar el suelo y napas por acá y es lo mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos con el gas? Lo traemos a este lugar, le sacamos el líquido lixiviado, le sacamos el resto de humedad, lo enfriamos acá, de acá lo pasamos a este lugar que está agrandado acá para sacar el siloxano, de acá lo pasamos al galpón donde dentro de este galpón tenemos todos estos motogeneradores. Estos motogeneradores, para que ustedes tengan una idea, funcionan con diferentes tipos de combustible, puede ser con nafta o con gasoil o con GNC, pero si funcionan con ese tipo de combustible, al funcionar van a generar energía eléctrica, pero van a generar una energía eléctrica convencional, utilizando recursos naturales como combustible. En nuestro complejo no van a funcionar con esos combustibles, van a funcionar, o con esos recursos naturales como combustible. Van a funcionar con el gas de la basura como combustible. Y de esa manera generamos una energía totalmente verde y renovable, una energía limpia. ¿Cuánto generamos? 20 megawatts por hora, que equivale a abastecer 50.000 domicilios las 24 horas del día, todos los días del año, desde hace casi 14 años. Nosotros, ¿qué hacemos con esta energía? Se la vamos a dar a Edenor. Y Edenor tiene 3 alternativas de qué hacer con ella. La primera es distribuir una forma de alumbrado público, como está reflejado acá, o a nivel domiciliario, como está reflejado acá. Quien sea cliente o clienta de Edenor está tranquilamente pudiendo utilizar energía proveniente de relleno sanitario y no saberlo. Quien es padeciente de EDESUR como yo, seguramente no, porque se lo damos a Edenor y no a EDESUR. Y la tercera alternativa que tiene Edenor es recibir esa energía en baja tensión, transformarla a alta tensión y distribuirla dentro de su tendido eléctrico donde a Edenor le haga falta. ¿Es la única energía verde y renovable que tiene la empresa? No. También tiene energía solar, energía eólica. Quien transite por el camino de Buen Aire, justo enfrente del penal de San Martín, tenemos esta subestación. Que nosotros generamos esta cantidad de energía que va a alcanzar para abastecer el camino de Buen Aire, ida y vuelta, tanto para su luminaria como para las cabinas de peaje, convirtiendo la autopista Camino Parque de Buen Aire
en la primera autopista sustentable de Latinoamérica. 3 tipos de energía totalmente verdes y renovables en una empresa del Estado, ¿sí? Vieron que no todo lo del Estado, por lo menos no todo, está tan mal manejado, ¿no? Como a veces nos hacen creer o intentan hacernos creer algunos medios de comunicación. Por otro lado, la idea también es que ustedes conozcan qué se hace con el líquido lixiviado. Es sacarlo desde el interior de los módulos, tomarlo, captarlo, y nosotros lo vamos a limpiar en 2 etapas, una biológica y una física. Dentro de la biológica hay 2 etapas también, ¿sí? Que es la anaeróbica y la aeróbica. En la anaeróbica dejamos el líquido en piletas de estabilización, de homogenización de parámetros, de cargas biológicas, químicas, orgánicas, etc. De ahí, acá va a estar unos 20 días, de ahí pasa a estos piletones donde se le inyecta oxígeno y se generan bacterias aeróbicas que van a ir comiendo o limpiando aeróbicamente el líquido, comiéndose las bacterias anaeróbicas como un Pac-Man. Y acá tiro mi DNI ahí a la mesa delante de todos y todas ustedes. Funciona como un Pac-Man, las bacterias aeróbicas se comen las anaeróbicas, limpiando aeróbicamente el líquido, y una vez que esto sucede, va a ingresar este líquido adentro de este galpón. Adentro de este galpón tenemos el proceso físico, también dividido en 2 etapas, por 2 filtros, filtros de ultrafiltración y nanofiltración. ¿Qué varía uno de otro? La gradiente de su filtrado, nada más que eso. Uno va a ser con más porosidad, un poquito más amplia, y la otra mucho más chiquitita. La nanofiltración, como entenderán, es mucho más reducida en tamaño y por ende capta y retiene mucho más. ¿Qué se retiene acá? Bueno, se le retiene toda la pigmentación, barros, musgo que puede llegar a tener ese líquido, etc. Acá el líquido tiene un color como un café oscuro, un olor horrible, un gusto que no sé ni pienso saber, y después de todo este proceso de acá, el líquido miren cómo queda, un líquido semipotable, totalmente transparente, sin olor. Lo podemos tomar, no porque es semipotable. ¿Qué hacemos con él? Lo vamos a reutilizar como agua de riego, para lavar caminos pavimentados o no, camiones, tractores, compactadoras, etc. Esto es lo que hacemos desde hace 6 años, convirtiéndonos en una empresa sustentable con el cuidado del agua, ¿sí? Por otro lado, antes hablábamos de 2 millones de kilos de basura que van a ir a plantas de separación. ¿A cuántas? A 13 plantas de separación. Esta es la más grande de todas. Esto es lo más parecido a Walito, Story, Monsterín, que pueden llegar a ver en un recorrido si vinieran de manera presencial. Nosotros acá en estas plantas, ¿qué intentamos separar? Papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, ferroso, voluminoso, tecnológico, Tetra Pak, textil, neumáticos, aluminio, metales, etc. Todo lo que pueda ser reciclado. Se lo va a enfardar y una vez ya enfardado, se lo vamos a vender a empresas que reciclen esos productos, cerrando con un proceso de reciclado, cerrando también una baja en la huella, en los procesos de la huella de carbono, en los procesos productivos, en la emisión de carbono, revalorizando las materias primas, que generalmente son recursos naturales, sobre todo con los viejos modelos de producción. Bueno, de esta manera damos una cuota de valor a esos recursos naturales transformados en materia prima. Sin duda también como acciones ambientales de esta empresa, nosotros limpiamos todos los microbasurales, basurales medianos o más grandes. Siempre que se nos solicite a la empresa, nosotros lo vamos a limpiar, a erradicar, para que deje de impactar de manera negativa, como dijimos en un origen, suelo, aire y napas, aparte de atracción de roedores, dengue, etc. Y muchas de estas imágenes, lamentablemente, a veces las vemos pegadas a un espejo de agua, ¿no? Sobre todo la cuenca Matanza-Riachuelo, Reconquista, etc. Bueno, la idea justamente es que el impacto ambiental no solamente se da por lo que hablamos anteriormente, sino que por efecto del viento también puede generar este efecto ambiental negativo en estas márgenes de agua. Recordemos que todos esos espejos de agua después desembocan en el Río de la Plata. Y si nosotros no sacamos, como lo hacemos de esta manera, estos plásticos, esto va a desembocar en el Río de la Plata en el mar Argentino en el Océano Atlántico, fragmentándose, convirtiéndose estos plásticos en microplásticos. De esta manera se convierten también en elementos que van a ser muchas veces ingeridos por la fauna de estos subsistemas, generando mortandad en muchos de ellos. Por supuesto que estos espejos de agua,
sacamos esta complicación. Tienen otras complicaciones mucho más graves, ¿no? Estos cursos de agua, que bueno, lamentablemente nosotros a ella no tenemos injerencia si sacamos este tipo de elementos que son los residuos sobrenadantes. Por otro lado, es acá donde también le pedimos, voy a correr este comentario para que no les obstruya la imagen, la Fundación Vida Silvestre y diferentes tipos de ONG hacen un relevamiento de todos los residuos que se encuentran en los puntos vacacionales, tanto sea de río como de mar, y bueno, arrojaron estos elementos, ¿no? Y estos datos. Dicho esto, la idea es que tratemos de ver si cada vez que tengamos la posibilidad de ir a uno de estos lugares, podamos evitar, ¿no? el dejar este tipo de elementos en las costas, ya que, bueno, es una acción directa totalmente negativa para el sistema, para la fauna que vive en estos subsistemas, ¿no? de la hidrósfera en sí. Dicho esto, no nos cuesta nada, creo, lo que generamos como residuo, juntarme una bolsita y llevarme la bolsita al lugar donde o está alquilando, o me prestaron, no soy dueño, etc. ¿Sí? Bien, vamos a seguir a la próxima placa, ya queda poquito, quiero llevarles la tranquilidad. Por otro lado, también en algún punto intentar dar de baja a los residuos de un solo uso, sobre todo los plásticos de un solo uso que muchas veces consumimos, como hablaba anteriormente la compañera, y de esa manera, si los consumimos, por lo menos separarlos como ella hace, o si tenemos la posibilidad de dejar de consumirlo, mucho mejor, sobre todo pensando o recordando esta frase, ¿no? Que el mejor residuo es aquel que no se genera. Dicho esto, generamos una baja del consumismo para hacer una tendencia a un consumo un poco más responsable. Por otro lado, acá la compañera, no sé si tiene ganas de contarnos un poquito la experiencia esa, algo distinto a lo que ya nos contaste con respecto a compostaje, o las dos compañeras que surgieron con comentarios con respecto a esto. Bueno, consistía en hacer un pozo en algún lugar de la casa. Nosotros lo hicimos en el fondo y tirábamos todo lo que sería cáscara de fruta, de verdura, yerba, café, saquitos de té. Lo tapábamos un poco así con maderas, pero no herméticamente, como para que si llovía le entre agua y esas cosas. Y después de un tiempo, se le ponía un poco de tierra y nada, después de un tiempo ya veías cómo iban apareciendo las lombrices y se hacía una especie de abono rico para las plantas. Por ejemplo, si no tenés patio, a nosotros nos enseñaron a hacerlo en un balde de 20. Sí, esa es otra opción. Cubrirlo con un tul o algo de eso. Siempre dejando debajo del balde, con agujeros, un espacio para que entre oxígeno y esas cosas. Pero tengo entendido que el proceso es más lento que al estar en la tierra directo, ¿no? Y bueno, y en ese lugar solo han crecido plantas de zapallo, plantas de papa, de las mismas semillas que tiraba uno. Pero la verdad que es un viaje de ida, porque es mucho la diferencia en la cantidad de residuo que uno genera. Es impresionante. Bueno, aparte, ¿eras vos quien eso dio surgimiento a una huerta, puede ser? Sí, solo crecieron... Perdón, solo crecieron plantas de zapallo. Eran unos zapallos medios extraterrestres, fueron medios raros, no fue una buena cosecha. Se han comido igual, pero como que me los miraban raros porque eran medios deformes, no los querían mucho. Pero sí, hasta el día de hoy tengo todavía de papa que han crecido solas, y bueno, después que nosotros hemos plantado acelga, repollo y esas cosas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? Cecilia. Ceci, decirle a la familia que los raros merecemos ser incluidos también, ¿eh? Sí, por supuesto. No, pero eran muy chistosos porque no eran lindos a la vista, ni ricos tampoco, pero bueno, pobres, solos salieron. No, está perfecto. A ver, yo te agradezco muchísimo. No sé si alguien quería aportar algo más, para no cortar a nadie. Bien. Yo también. Sí, perdón. No, era por el tema.
No, por el tema de la huerta también, que nosotros habíamos hecho el pozo, como dijo Cecilia, pero también habíamos hecho una caja hecha no con madera, sino con chapa, sobre la tierra, pero le dejamos como una puertita abajo de todo, y donde vos vas colocando desde arriba, y a medida que pasa el tiempo vas sacando desde abajo la tierra que se usa después para la huerta. Excelente, excelente. Es una tierra más o menos de este color, ¿no? Que han conseguido seguramente. Totalmente Sí, rica en sí, minerales. negra, linda. Totalmente. Esta práctica, a ver, la idea acá en esta placa también es intentar en algún punto volver a la vieja escuela, ¿no? Nuestras abuelas o abuelos quizás han ido por este lado, ¿no? Sobre todo con un arraigo más italiano y demás, que tenían su compostera y de esa compostera sacaban justamente la tierra necesaria para poder aportar a su propia huerta orgánica. Bueno, volver un poquito a esos viejos hábitos que se fueron extinguiendo, se fueron de alguna manera erradicando. La idea es tratar de volver a tomarlos, no todo lo viejo, pero sí lo bueno que estaba, ¿no? De la vieja escuela, y tratar de ir generando tu propio alimento, ¿no? Que a la vez eso genere el comer y te produzca el comer hasta más sano, con menos transgénicos, con menos agroquímicos. Por supuesto, ya si querés autosustentarte de verduras y frutas, ya tenés que tener mínimamente una hectárea, es muy difícil. Pero por lo menos algunas cosas ya comerlas un poquito más sano y que sean de tu propia gestión, ¿no? Que eso está buenísimo. Como dice recién la compañera, es un camino de ida. Aparte de que reducís un montón lo que se envía a la ciencia, ¿no? Bien, eso era un poquito el objetivo de esta placa. Por otro lado, también plantearles lo siguiente, chicos y chicas. Actividad trópica pre-pandemia. Mapa satelital, mapa de calor de lo que era el mundo a través de lo que era el recalentamiento global, etc. Llegó el COVID, ¿no? Mundo en cuarentena. Miren la diferencia que hay, porque obviamente no funcionaban las industrias, no había movilidad, se cercó todo. Miren la diferencia entre un mundo y otro, ¿no? Hoy en día ya esto ya no se ve algo más intermedio. La idea es ver si entre todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena, como para que esto pueda intentar sostenerse, ya que aún así sería más beneficioso que volver atrás a tener esto que antes teníamos. Nada, solamente para dejarlo ahí picando. Pero, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, comprando productos de empresas que se preocupan por un ambiente un poco más sustentable, bajando la huella de carbono, viendo si los productos tienen un loguito de la reducción de huella de carbono, que es como la patita de un oso, van dando baja al consumismo para un consumo más responsable, generando compostaje, generando tu propia huerta, separando tus reciclables. Hay diferentes maneras de aportar nuestras posibilidades, ¿sí? ¿Vamos a cambiar el mundo? Probablemente no, pero por lo menos haremos nuestro aporte. Y ya con eso creo que es mucho y a la vez es un efecto multiplicador, sin duda, que más lento, pero multiplicador en sí, y eso está bueno. Por último, ¿les gustaría ir a este lugar? ¿Qué opinan? ¿Se ve lindo? ¿Qué onda? ¿Irían ahí a pasar un fin de semana? ¿Qué creen? Sí, obvio. Sí, se ve hermoso. Está bueno, ¿no? Tranquilo, sobre todo. Bien, bien. Perfecto. Che, bueno, les voy a contar un secreto, ¿sí? Pero que quede acá, les pido por favor. No, mentira, divulguenlo por todos lados. Esto que ustedes ven acá es nuestra primer montaña de basura, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de poder ir acá, nosotros recibimos las visitas y las terminamos acá. En un contexto de presencialidad vendrían, se pararían acá, y si hiciéramos un pozo de 1 metro para abajo del pasto, de este árbol, de estos arbustos, de esta cabaña, encontraríamos parte de los 13 millones de toneladas que se tiraron en esa primer montaña. Primer montaña que midió a lo ancho 60 canchas del Deportivo Merlo, de Argentino de Merlo, de Ituzaingó, de cuadro que ustedes quieran, de San Miguel, de cuadro que ustedes quieran, por 30 metros de altura. Esa fue la primera montaña, y tardamos 15 años en llenarla. La cuarta montaña midió 105 estadios del Deportivo Merlo, de Argentino, de Ituzaingó, de Midland, del que ustedes quieran, por 60 metros de altura, y tardamos casi 5 años en completarla. Dicho esto, chicos y chicas, nuestras montañas de basura siempre van a terminar de esta manera.
por todo el trabajo previo que hicimos y que antes les conté. ¿Sí? Esto de acá en un basural a cielo abierto como producto final no lo van a encontrar nunca. Los dos trabajamos con basura a cielo abierto y un relleno sanitario. Solamente que uno trabaja de una manera opuesta a la sustentabilidad y el otro se llame relleno sanitario, se llame Siamse, se llame Nicolás, se llame María de los Ángeles, se llame como se llame, siempre tiene que quedar de esta manera, siempre y cuando haga todos los trabajos previos que antes les conté. Chicos, chicas, hemos llegado a una finalización de lo que sería la presentación, ¿sí? Nada, me gustaría, antes de despedirme, saber si quedó alguna inquietud, alguna preguntita. Veo que por lo menos no a todos y todas los dormidos, las dormidas, así que eso me deja tranquilo. ¿Sí? De esa primera montaña. ¿Cómo? De esa primera montaña, ¿sigue saliendo gas o ya? Qué buena pregunta. Después de cierto tiempo ya dejo de... Bien, muy buena pregunta. Primero me gustaría darte el dato de que se cerró hace 15 años. Perdona, Nico, pensé que estabas hablando. Perdón. No, era mi hermano. Vale. Se cerró hace 15 años y la curva de generación, de producción de gas, con toda la basura que había ahí, desde hace unos años ya está muy a la baja. ¿Sí? Se sigue sacando biogás, pero no de la manera que se sacaba, ¿sí? Más bien por el contrario, y hay otros años se estima de que eso va a ser más a la baja. ¿Sí? Claro. No, bueno, está bien. ¿Alguna consultita más, Teques? Agradecerte, Nicolás, por la claridad en tu explicación, por de algún modo en lo que vas mencionando, vinculando todas estas temáticas que nosotros abordamos y vamos a abordar, ¿no? Está todo vinculado, hablar de la huella de carbono, hablar del consumo responsable, hablar de cambio climático, de la generación de los residuos. Estamos hablando un poco de ser más humanos en este planeta y que es el único que tenemos, ¿no? Y de vivir un poco mejor. Y también, ¿sabes con qué me quedo después de esto? Que me parece que es un concepto que no lo había pensado así y te agradezco por ello, el de pensarnos como ciudadanos del área metropolitana. Me parece que ahí está la clave, ¿no? En entender que, bueno, formamos parte de esto y que no es un problema que vamos a solucionarlo desde la individualidad, sino desde las actitudes colectivas que podamos ir generando como ciudadanos del área metropolitana, sin distinción política. Me parece sumamente claro y como meta y objetivo a pensar nuestras prácticas como docentes y también nuestras prácticas como ciudadanos. Así que, de mi parte, agradecerte esta claridad en la presentación y que nos hayas regalado ese concepto tan rico que lo vamos a seguir utilizando y lo vamos a seguir ampliando. El agradecido soy yo, realmente. La verdad que, mira, si no me mandabas el mensaje, yo seguía hablando como si hablara, no sé, de comedor en mi casa hoy, ¿sí? La verdad que fue algo hiper disfrutable, te diría, ¿sí? El encuentro de hoy. Siempre me gusta trabajar con adultos, uno se puede distender y puede hablar algunas cosas un poquito más, de manera un poquito más elástica, y sobre todo se dio de esa manera, ese disfrute, justamente por la participación. Es un grupo que no me ha dejado en banda, así que les agradezco, ¿sí? A cada uno y una que haya participado. Eso es, María sabrá de lo que habla y ya les pasará en un futuro a ellos y ellas. La participación y la dinámica que puedas tener, es ir de vuelta, es, te diría, el rol fundamental para que algo pueda llegar a ser dinámico y a ser disfrutable. Así que el agradecido soy yo y sin duda en esto coincido, pero también con el primer concepto que nos diste, María, que la idea es tratar de ser lo más éticos y morales posible, no solamente en todo lo que hagamos a nivel ciudadano, a nivel familiar, lo que sea, a nivel amistad. ¿Por qué escapa el ambiente a todo esto? Sin el ambiente en sí, sin el lugar donde vivimos, nada de eso sería posible. Entonces, en algún punto tratar de ser lo más éticos y morales posibles a nuestro alcance con respecto a esta materia que estamos muy en deuda con ello. Así que bueno, nada, les agradezco y como les dije recién, dos cositas antes de despedirme. Yo me voy a despedir primero, si ustedes se despiden de manera grupal, de manera íntima. Todos sus invitados, yo me despido primero, pero antes quiero agradecerles, sobre todo realzar
la preocupación de la profe, para que ustedes tengan algo distinto, aún en virtualidad. Es verdad que con una cara fea como la mía, ¿verdad? Y una voz horrible, pero bueno, de eso María no puede hacer mucho. Pero a lo que voy, fuera de chiste, es, chicos, chicas, tengo una profe que se preocupó para conseguirles algo distinto, algo diferente, relacionado a conceptos que los podría dar desde algún marco teórico y nada más. Bueno, los dio de una manera distinta. Creo que está bueno a valorar, ya que pobre María la volví loca con fechas, horarios, días, conexión. Nada, hay todo un backstage atrás de esto que está bueno que se valore. Y por otro lado, nada, agradecerles a cada uno y una de ustedes, porque desde el año pasado son momentos horribles y re difíciles a nivel familiar de cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Y sin embargo, prendieron su camarita. Quien no pudo, activó el micrófono y participó. Nada, desde acá les agradezco un montón. Muchas gracias. Nada, espero que nos podamos cruzar pronto con una presencialidad y quedo totalmente a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Les mando un beso gigante, muchas gracias por todo y a seguir cuidándonos, ¿sí? Besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, chicos, gracias por estar ahí. Por supuesto que queda muchísima tela para cortar con todo lo que se estuvo hablando hoy, pero bueno, fue como esta primera aproximación. Como dije recién, fueron saliendo un montón de cuestiones que están vinculadas y que están buenísimas porque ya van a ser posibles problemas sociocientíficos que vamos a ir abordando como trabajos grupales. Nos estamos encontrando, no presencialmente dentro de 15 días, porque justo es el 21, así que después reprogramamos una fecha de encuentro sincrónico, pero sí nos vamos a encontrar de manera virtual. Muchas gracias por el aguante, porque se hizo extensa, les prometí 1 hora y cuarto, pero daba para más y seguía daba para Es que es muy más. interesante el tema, muy interesante. Quedó abierta Vincula muchas cosas. Sí, quedó abierta la posibilidad de volver a convocarlo, tal vez con preguntas más puntuales. Así que atención que podríamos llegar a tener otro encuentro. Quedó a la disposición. Yo me despido, que en 10 minutos vuelvo a entrar al aula y ustedes seguramente también tendrán clases ahora a las 16. Muchísimas gracias por estar. Yo esto lo voy a subir, ¿sí? a YouTube para que quede disponible si quieren revisar alguna otra cuestión. Y nos estamos encontrando en el aula, ¿sí? A seguir trabajando con esta cuestión.